Tenemos ahora esta demostración. En esta demostración nos está mencionando que tenemos nuevamente el triángulo isósceles, pero ahora está cambiando la hipótesis. Nos recuerdan que esto lo habíamos hecho en las demostraciones anteriores y precisamente era primeramente demostrar que eran congruentes, pero ahora están cambiando las hipótesis, por lo tanto vamos a hacerlo nuevamente. Otra vez ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es escribir cuáles son las proposiciones y cuáles son las respectivas razones. Entonces, de las proposiciones, habíamos mencionado que siempre comenzamos con las hipótesis. Entonces, la primera hipótesis me está mencionando que el triángulo ABC es isósceles. Es isósceles con el segmento AB congruente con el segmento AC. Y la segunda, obviamente aquí estamos escribiendo la razón de escribir esto es porque es una hipótesis. Es porque esta es una hipótesis. Y nos vamos con la segunda proposición. La segunda proposición me está mencionando que el segmento AD es mediana del triángulo ABC. Y también está la razón de escribirlo, es porque es una hipótesis. Bueno, ahora bien, habíamos dicho que lo primero que vamos a hacer es escribir la conceptualización relacionada a cada una de las hipótesis. Entonces, al ser isósceles, habíamos mencionado que hay dos características de los isósceles. La primera característica es que las medidas van a ser iguales de sus lados que forman el triángulo isósceles y también que va a haber dos ángulos que van a ser iguales. Entonces, de aquí precisamente vamos a copiar esta que está aquí porque nos están dando la referencia. Entonces mencionamos que AB es congruente con el segmento AC y la razón es porque los triángulos isósceles tienen dos lados congruentes. Y sigue habiendo otra conceptualización del triángulo isósceles. Y la otra conceptualización es que los ángulos también son congruentes. Entonces, la número 4, hay que decir que el ángulo, acuérdense que se dice en sentido contrario a las manecillas del reloj. Habíamos dicho que se puede nombrar el CDB, se puede nombrar el CBA, o se puede nombrar como DBA. En cualquiera de los dos casos, pues es lo mismo, solamente que, como ya sabemos que va a ser referenciado a los triángulos que están aquí abajo separados, pues de una vez lo hacemos solamente con el DBA. Así diríamos que el ángulo DBA congruente, recuerden que debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, y en sentido contrario a las manecillas del reloj es así, porque vamos de la manecilla 11 a la manecilla 9, suponiendo que estamos viendo la carátula del reloj, y entonces este es el ángulo ACD. El ángulo ACD. Y la razón es porque los triángulos isósceles tienen dos ángulos que son congruentes. Por lo tanto, ya obtuve todas las conceptualizaciones de la primera proposición, de la palomea solamente para referenciarlo, y luego me está diciendo en la segunda que AD es mediana. Entonces recuerdo que la conceptualización de mediana es el segmento que une el punto medio con el vértice opuesto. Por lo tanto, aseguramos que ese es punto medio. Y con eso, como sabemos que es un punto medio, entonces podemos decir que el segmento BD es congruente con el segmento DC. Entonces, ¿cómo sé que son congruentes? Pues porque la mediana, ahí es donde escribo el concepto de mediana, la mediana une el punto medio con el vértice opuesto. Vamos a hacer a un lado estos dos triangulitos.
Bueno, entonces ese es el único concepto asociado a la mediana. Por lo tanto, pues la palomeo haciendo mención que ya lo obtuve. Una vez que ya escribimos las hipótesis, una vez que ya escribimos la conceptualización, acuérdense que ahora voy a observar qué es lo que está ocurriendo con respecto a las hipótesis, a los conceptos que acabo de verificar. Entonces, cuando yo veo AB, pues yo sé que AB partió de aquí, pero también eso lo puedo referenciar con respecto a los triángulos que ya separé de este lado. Entonces recordemos que este es B, que este es D, que este es A, este es A, este es D y este es C. Entonces, este segmento AB precisamente es este segmento AB. Este segmento AC es este segmento AC. Por lo tanto, me doy cuenta con mis ojos de la cara que tengo un lado y un lado, o sea, tengo una pareja de lados de dos triángulos diferentes. Por lo tanto, con eso ya puedo asegurar que esto es un lado y por lo tanto los criterios de congruencia ya llevo una parte. Me voy al siguiente, que son los ángulos. El ángulo DBA. El ángulo DBA dijimos que es este ángulo. Y el ángulo ACD habíamos dicho que es este ángulo. Por lo tanto, otra vez vuelvo a observar y me doy cuenta que tengo una pareja de ángulos, de dos triángulos diferentes que son congruentes. Por lo tanto, aquí ya tengo el ángulo. Y luego me voy a BD con DC. BD es este de aquí abajo, el DC es este de acá. Y entonces observo con mis ojos de la cara que tengo un lado de un triángulo y un lado del otro triángulo. Por lo tanto, tengo una pareja de lados de dos triángulos diferentes. Y entonces yo ya puedo mencionar que esto es un lado del... un lado del triángulo. Y si ustedes observan, obtengo, o más bien tengo, que tengo dos lados que van a ser congruentes y el ángulo que está en medio. Por lo tanto, se cumple el criterio de congruencia LAL. Entonces ya puedo mencionar en la 6 que el triángulo, acuérdense que deben de ser las partes correspondientes, entonces elijo este vértice que está hasta arriba y comenzaría con A, que va a ser congruente con el otro triángulo que también comienza con A. Luego voy con este lado que si se dan cuenta, perdón, ángulo, que si se dan cuenta está marcado, entonces tengo que mencionar que el B de este triángulo, el C del otro triángulo, y obviamente me hace falta estos que están en la base, y entonces escribo el vértice D y el vértice D. Con eso estoy asegurando que son las partes correspondientes, hablando de ángulos, y obviamente los lados correspondientes también. Entonces, eso yo lo dije porque se está cumpliendo el criterio de congruencia LAL. Insisto, debe ser los dos lados y el ángulo de en medio. Los dos lados y el ángulo de en medio. Porque si hubiéramos tenido este ángulo en lugar de el que había mencionado, pues entonces no se cumple el criterio lado-ángulo. Bueno, ahora, habíamos mencionado que hay 6 partes que son correspondientes. La primera parte es este lado. La otra parte es este lado con este lado. La otra parte es este lado con este lado. La otra es este ángulo con este ángulo. La otra es este ángulo con este ángulo. Y la otra es este ángulo con este ángulo. Una vez que yo ya dije que los dos triángulos son congruentes, entonces las 6 partes correspondientes que acabo de nombrar también son congruentes. Por lo tanto, lo único que me hace falta es ver cómo llegó a la tesis. Y la tesis menciona que AD debe ser altura. Ahora bien, para que sea altura, acuérdense que el concepto de altura menciona que es perpendicular. Y para que sea perpendicular, pues entonces yo debo de asegurar primeramente que estos dos miden 90. Pero para medir 90, entonces tengo que recurrir a lo que yo les había mencionado anteriormente. Recuerden que les había dicho, lo primero que debo de hacer para demostraciones es la hipótesis y la conceptualización. Y una vez hecho eso, tenemos que hacer el postulado de la suma de ángulos. Generalmente en las congruencias de triángulos no se llega al postulado, pero aquí sí es necesario el postulado. Entonces mi postulado va a decir lo siguiente. El 7 va a mencionar que la medida del ángulo, este que está aquí, que lo debo de decir positivo, acuérdense que debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj,
y entonces debe tener esta forma porque va del 9 al 12. No es cierto, tiene que ir del 12 al 9, disculpen. Es este el sentido contrario de los manecillas del reloj. Entonces comienzo con A, luego sigo con el vértice D y termino con B. Por lo tanto, yo tengo que decir que la medida del ángulo ADB más la medida del ángulo, otra vez voy a considerar este ángulo, porque ese es el que me va a permitir que se cumpla lo de la altura, que mide 90. También debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces me doy cuenta que este va así, porque va del 3 al 12 y voy de regreso, parece que el 12 es como un 0. Y entonces comienzo con la C, luego el vértice que es D y termino con A. Entonces es el ángulo CDA y ese va a ser igual a 180 grados hexagesimales. Ahora, ¿cómo aseguro que este mide 180? Pues porque aquí estoy diciendo, disculpen, porque aquí estoy diciendo que el triángulo es isósceles. Y un triángulo isósceles está formado de 3 ángulos y de los respectivos segmentos que están entre los ángulos. Por lo tanto, cuando yo menciono a B y a C, estoy asegurando que este es un segmento y este es otro segmento. Por lo tanto, el de abajo también debe de ser un segmento. Y por lo que estoy mencionando, ya puedo decir que la razón del 7 es primeramente porque es un postulado de la suma. Acuérdense que un postulado es tan evidente que no es necesaria la demostración. Postulado de la suma de ángulos. Pero habíamos dicho que al decir que es un triángulo, forzosamente este es un segmento. Por lo tanto, postulado de la suma de ángulos sobre la base del triángulo. Ahí estamos asegurando que este es un segmento porque precisamente es la base del triángulo. Y entonces, ahora lo que me hace falta mencionar es que eso es 180, que esta suma me da 180. Pero acuérdense que habíamos mencionado que todas las partes correspondientes de dos triángulos que ya dijeron que son congruentes van a ser también congruentes. Y entonces, por la posición, este ángulo y este ángulo corresponden, porque si lo pudiéramos separar y lo pudiéramos poner sobre el otro, van a empalmar. Entonces yo me estoy dando cuenta, por cómo está el triángulo, que estos dos ángulos van a ser correspondientes. Lo único que me hace falta decir es que este ángulo y este ángulo son congruentes. Así que aquí escribo en la proposición 8 que la medida del ángulo ADB, ya lo escribí ahí positivo, entonces ya nada más puedo escribirlo así, es igual que la medida del ángulo CDA. Y eso lo estoy asegurando por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Insisto, estos triángulos son congruentes. Y si se levanta uno y se pone el otro encima del otro, empalman. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son correspondientes. Conclusión, con dos triángulos congruentes, todas sus partes correspondientes también van a ser congruentes, que es lo que estoy especificando aquí. Teniendo ya eso, entonces me doy cuenta que me regreso a como les había enseñado con las demostraciones. Después del postulado sigue la sustitución. Acuérdense que la sustitución siempre se hace de derecha a izquierda y se sustituyen las fórmulas, que son las que tienen operaciones. Por lo tanto, este lo voy a sustituir aquí. Eso quiere decir que este va a desaparecer. Y como desaparece, desaparece la fórmula que está arriba. Por lo cual, yo voy a escribir en la proposición 9 la medida del ángulo CDA más, porque estoy reemplazando, más la medida del ángulo CDA es 180. Y como ya lo había dicho, lo único que estoy haciendo es sustituir la proposición 8 en la proposición 9. Y una vez que se hizo la sustitución, obviamente marco. Acuérdense que esto lo estoy marcando porque hice la sustitución. Este también lo debí de haber marcado porque ya estoy diciendo que son ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Y como ya estoy en el campo de aritmética, porque las operaciones me permiten estar en campo de aritmética, simplemente lo que veo es que estos son términos semejantes. Y al ser términos semejantes ya puedo mencionar
que 2 veces la medida del ángulo CDA es 180. Y lo que hice pues simplemente fue sumar en la proposición 9. Marco la proposición 9 porque estoy indicando que ya lo utilicé. Y en la siguiente proposición, pues pienso en operaciones inversas. Acuérdense que si está multiplicando, se hace la operación inversa en el miembro derecho. Solamente que aquí les había mencionado que no se llama operación inversa si no recibe el nombre de multiplicar por el recíproco. Y entonces aquí obtengo que la medida del ángulo CDA es 90. Porque este divide entre 2 o multiplicado por 1/2, pues me da 90. Multiplicar por el recíproco en la proposición 10. Acuérdense que ahí sí hay que ser específicos, donde estoy haciendo el concepto, lo estoy aplicando para que se obtenga este resultado. Y ahora sí, como ya sé que este ángulo es recto, ya puedo decir que esta es altura, que es lo que se estaba buscando. Entonces en la proposición 12 yo ya puedo asegurar que AD es altura del triángulo ABC. Ahora, ¿cómo sé que es altura? Pues sé que es altura porque forma por formar un ángulo de 90 grados con la base y llegar al vértice opuesto. Entonces, recuerden que la altura precisamente es el segmento que une el vértice con el lado opuesto. Entonces, también aquí puede haber dicho lo mismo, ¿no? Por unir el vértice con el lado opuesto de manera perpendicular. Sería otra manera de decirlo, ¿no? Y entonces, como ya estoy diciendo el resultado, pues ya puedo escribir que se cumplió y puedo decir que quede demostrado. Aquí la forma en la que escribí el concepto, ustedes la pueden como que arreglar de otra manera, ¿no? Les digo, pudieran decir por unir el vértice con el lado opuesto en un ángulo de 90 grados. Eso ya depende de la manera en que yo lo quiera redactar.